Hace la semana pasada, si no me equivoco, se presentaba en la Feria del Libro de Castellón y hace algún tiempo atrás la presentación oficial se celebró en el Centro La Bohemia, que de aquí aprovecho, mandamos un saludo y un caluroso abrazo a Manu Vives con esa actividad cultural que siempre podemos encontrar en este espacio. Los perros del bambú. Una sinopsis rápida pero sin desvelar mucho. Bueno, es una novela larga y un poquito compleja para hacer una sinopsis, pero lo intento. Es una novela ambientada en Birmania. Es una novela ambientada además en una época de Birmania un poquito convulsa, que es 1988, cuando hubo un alzamiento, el 8 del 8 del 88 a las 8 horas y 8 minutos, además, porque los birmanos son muy supersticiosos y el 8 para ellos es un número sagrado. Entonces eligieron ese momento para hacer un alzamiento contra el gobierno que había autocrático en ese momento, ¿no? y que lo sigue habiendo, vamos. Entonces, para mí eso me impresionó mucho, el hecho de ese alzamiento que fue reprimido por los militares de una manera muy brutal, y bueno, de ahí surgió el hacer esta novela en el que el personaje, después de 3 décadas, participó, era uno de los cabecillas en ese alzamiento, y después de 3 décadas vuelve a Birmania. Había tenido que escapar precisamente por esos motivos políticos, y vuelve a Birmania en un viaje que podría ser no solo un viaje físico, sino también un viaje interior, porque él lo que quiere es, por una parte, buscar a su padre, que ha estado, que lo dejó y no sabe nada de él, y por otra parte, pues un poco sanar su alma, porque después de aquellos acontecimientos él nunca estaba en paz, ¿no? Eso sería un poco una simbiosis muy, una sinopsis muy, digamos, cortita, ¿no? Pero... ¿Por qué eliges ese hecho histórico, ese momento, para desarrollar la trama de tu novela? Pues hice un viaje a Birmania en 2018, y allí el primer día conocí al guía del grupo que teníamos, el guía que teníamos. Y este hombre, que luego a la postre se ha convertido en el personaje de la novela, que se llama Soso. Soso lo primero que me dijo, de las primeras cosas que me dijo, fue esa, ¿no? Yo fui el cabecilla de un alzamiento que tuvo lugar el 8 del 8 del 88 a las 8 horas y 8 minutos. Eso me impresionó tanto que se me despertó el mecanismo ese que al menos a mí, no sé si a otros escritores, se me tiene que despertar en las tripas para ponerme a escribir, ¿no? Para poderme crear una nueva historia. Y entonces le dije: oye, Soso, yo te puedo grabar, yo te puedo interrogar durante estos 15 días que dura el viaje. Él estuvo encantado. Yo estuve durante 15 días grabándole, haciéndole preguntas acerca de ese momento, acerca de su función en aquella revuelta, acerca de Birmania en general, acerca de su vida. Y de ahí me traje tanto anotaciones como grabaciones muy interesantes, un material muy valioso para la novela, ¿no? Que luego, claro, tuve que complementar con una documentación mucho mayor, porque yo no conocía Birmania, y la tuve que complementar con una documentación ya aquí en España que duró pues otros 2 años, ¿no? Además hice un viaje más, en este caso a Tailandia, en la frontera de Birmania con Tailandia, porque parte de la novela también se desarrolla allí, para también documentarme de esa zona, ¿no? Y de todo eso surge Los perros del bambú.